Amén, shalom para todos hermanos, el Eterno les bendiga, bienvenidos una vez más a las clases de Hayesot, donde estudiamos los fundamentos de nuestra emuná, de nuestra fe. Les saluda el pastor Isaías Carmona del Ministerio EMS Shalom Internacional Costa Este, a todos mis hermanos y hermanas que están conectados a través de esta plataforma de Zoom, nuestra sala virtual. Y a todos también los que se están sumando a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Telegram y nuestra aplicación oficial, Twitter. Bueno, muchas plataformas donde el Padre nos ha permitido difundir el mensaje de la Torah. Un saludo muy especial también a todos aquellos que van a ver esta enseñanza por diferido. Esperamos sea de bendición y edificación para su vida. El día de hoy estamos comenzando con la parte número 4 de estos 10 temas importantes que estamos estudiando. Y es una parte que más me emociona y me gusta, ¿no? Porque hablar de la identidad de Mashiach, nuestro rabí, porque usamos el término rabí, porque es nuestro maestro, nuestro instructor, el que nos revela la magnificencia de la Torah. Así que mis amados, entremos de lleno a esta enseñanza. Recuerde, familia, no se olvide compartir. Ayúdenos con un like, un share, y con el dedito usted hace mucho. Así que vamos a iniciar nuestra enseñanza. Oramos primeramente. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, damos gracias a Abacadosh por el privilegio que nos permite estar aquí reunidos una vez más de martes para esta enseñanza. Señor, te pedimos que seas tú, a través de tu palabra, instruyéndonos, que sea tu Ruach revelando cada texto, cada versículo que vayamos a estudiar, Padre, y que entendamos, Señor, quién eres tú, entendamos tu misión y todo lo que nos viniste a enseñar a través de tu palabra, tu revelación en este tiempo final, Mashiach Yeshua. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos y hermanas que están aquí, que sea instruyéndose día a día en el conocimiento, en el estudio de tu palabra, para que podamos, Señor, llevar el mensaje y traer al remanente de la casa de Israel y mantener siempre firme nuestro fundamento, nuestro Yesod en ti, el único Elohim verdadero. Damos gracias a Abacadosh en nombre de Mashiach Yeshua. Amén, amén y amén. Muy bien. Mira, voy a compartir mi presentación. Recuerden que la semana pasada ya les compartí la primera parte, la introducción y todo lo que es la parte número 1. Muy buen tópico. Creo que hablamos muy extensamente de la Torah, todos los conceptos. Pues entramos a los pactos. Y ahora vamos a hablar de nuestro Rabí, el Mesías Yeshua. Así que cada vez se pone más interesante, ¿eh? Se pone más interesante la palabra, más el contexto que estamos estudiando. Segundito, no puedo ver mi pantalla. Ok, listo. Más interesante los temas que vamos profundizando. Yo creo que van todos conectados el uno al otro. ¿Cuántos de ustedes? Y bueno, antes de iniciar, saludando aquí a algunos hermanos, en los primeros 3 temas que hemos visto, ¿cuántos de ustedes han visto alguna conexión? ¿Cuántos de ustedes saben que todos se relacionan y uno va detrás del otro y les ha ayudado a comprender más en sí la escritura y tener esos fundamentos más firmes? Vamos a preguntar a dos hermanos antes de iniciar nuestra clase que nos digan cómo han sido estas enseñanzas, que hemos tratado así de simplificarlas, porque a veces tanta la información que, bueno, no podemos tampoco bombardear de tanto, sino ir procesando conceptos esenciales, importantes, pero que nos mantengan firmes en nuestra emuná. Así que vamos a pedirle a algún hermano o hermana que quiera compartir. Cuéntenos cómo han sido estas enseñanzas, los que han recibido ya el material y han repasado, si les ha ayudado mucho en su crecimiento, en su estudio, junto con lo que día tras día estudiamos con la parasha semanal. ¿Algún hermano o hermana quiere compartirlo? Modo de testimonio. Si gustan, si no, entramos ya de lleno. Amén. Bueno, entonces quiere decir que todo muy bien. Ha sido de bendición. Gracias, mis amados. Espero que sí, que no sea lo contrario, que dijera, no hay que volver a estudiar todo. Bueno, pues toca estudiar. Recordemos que en el estudio es como nosotros adquirimos el conocimiento y a veces hay que repetir cosas. A veces no es la primera, a veces es la segunda, la tercera. Siempre por el asunto del tiempo, siempre por el asunto de nuestro día a día, la cotidianidad y luego darle tiempo al estudio, a la búsqueda del eterno. Todo tiene que ir en balance. Así que bueno, entonces seguimos. Así que voy a compartir ya. Bueno, hermana Claudia, adelante, ya casi estaba compartiendo. Cuéntenos. ¿Si pueden abrir los micrófonos o no? Ay, perdón.
Entonces, ¿por qué eso no abrían los micrófonos? Porque los tenía cerrados. Disculpen, creo que yo soy el culpable. Adelante. Listo, hermana, Ahora ya está sí, abierto. shalom, shalom para todos, Pastor Isaías y a todos mis hermanos. No, hoy volví a escuchar la lección de la semana pasada y la verdad fue un crecimiento y de volver a entender, porque así como usted lo acaba de decir, es tanta información en el momento que es muy difícil que uno la absorba completamente. Y hoy dije, tengo que escucharla porque hoy hay lección y quiero, porque digamos en el pacto del Sinaí, porque para mí como católica que fui toda la vida hasta ahora que vengo a las raíces hebreas, para mí siempre fue en el pacto del Sinaí fue la entrega de la Torá, ¿sí? Y ese es el pacto. Cuando usted dice que la Torá, la entrega de la Torá no es el pacto, ¿sí? Entonces como que, ¿cómo así? O sea, no entiendo. Sí, yo toda la vida pensé que ese, y creo que la mayoría de católicos tendrán ese concepto de que ese es el pacto. Por eso tal vez se rechaza la Torá, se rechaza el cumplir los mandamientos porque efectivamente eso caducó, según nosotros, lo que se enseña en la católica, ¿no? Cuando usted decía eso, pero dice, tengo que volverlo a escuchar porque eso no, o sea, si ese no fue, entonces, como que esa palabra, porque el pacto, entonces, ¿cómo decirle? ¿Qué significa la palabra pacto? ¿Sí? Porque la Torah son los mandamientos, son los estatutos, son las leyes que tenemos que cumplir para que nos vaya bien, por obediencia, por amor a Yuhedahei, ¿sí? Pero entonces la palabra pacto, sabemos que el pacto con Abraham es un pacto de sangre, el pacto con Noé se sabe que es la alianza, que es el arco iris. Sí, esas señales que el Eterno nos dejó a través de los padres en la historia, en la del Sinaí, como que ahí me quedé yo, y entonces ahí si no es la Torah, usted dice una palabra que quería volverlo a escuchar y no logré, porque pues como habla tan rápido, tengo que volver a frenarlo, porque cuando lo estaba escuchando esta tarde en el trabajo, pues pues yo estoy en el trabajo, tengo los auriculares, pero pues no logré frenar, hay una palabra específica, me gustaría saber, o sea, que me quede claro para yo también poderlo explicar a mis hermanos y por lo menos a mi familia, que toda la mayoría es católica, ese pedazo, porque ahí está como la clave de saber de que la Torah no fue el pacto en el Sinaí, o sea, fue la entrega en el Sinaí, pero ese no es el pacto que Yeshua selló, o sea, que Moisés selló con el pueblo. No sé si me hice entender, pastor. Al final me enredé un poquito. Bueno, el concepto de, yo creo que mencionas el concepto del Karet Berit, cuando se cortó el pacto. Tú mencionabas, y creo que lo dejé bien explicado la semana pasada. Una cosa es el pacto y otra cosa es la Torá. Dentro del pacto están los mandamientos, la Torá. La Torá no funciona sin el pacto. Si usted guarda mandamientos, Shabbat, fiestas, leyes dietéticas, lo que pueden guardar el día de hoy, usted está dentro del pacto. Si usted quiebra el pacto, transgrede los mandamientos. Usted mencionó algo muy importante al principio. ¿No quedó claro eso, hermana? Sí, pastor. Ok. Ok. Que usted dijo al principio de que la ICAR, por decirlo así las siglas, ellos tienen un nuevo sacerdocio. De acuerdo a ellos, la teología Mashiach vino a abolir ese antiguo pacto mosaico y a introducir un nuevo sacerdocio. Me imagino que ha de ser el de Melquisedec, el que ellos, y que ahora todos los sacerdotes terrenales están bajo el principal allá en el Vaticano y, claro, el Cristo como el sumo sacerdote, ¿cierto? Es así, ¿no? La teología. Entonces, él vino a cambiar supuestamente todo eso. Y le van a citar muchos textos del Tanaj, de la llave de David y de Pedro y la sucesión papal, pero no es nada bíblico porque hay toda la escritura habla acerca de Judá, habla del Mesías prometido.
y nunca habla acerca de que Roma iba a ser, ahora sí, el nuevo, por así decirlo, pueblo, para ellos establecer una nueva religión y que Cristo vino a cambiar, a abolirlo todo. Pero es un tema que vamos a ver más adelante cuando entremos a los cambios del día, sobre todo el día de Shabbat, el domingo, vamos a ver un poquito más de eso ahí. Entonces, toda la teología que usted aprendió, supuestamente de acuerdo a la escritura, está errada y torcida, porque proféticamente el Eterno nos está diciendo que va a levantar otro pueblo fuera de Israel. Eso es claro en la escritura, ni en el Brit Hadashah, ni en su misma escrito, ni en la misma, se me fue la palabra, lo que ustedes estudian, tengo ahí el libro, el libro grandote donde están todos los sacramentos y todo. Se me fue el nombre, aquí lo tengo, grande. Catecismo. Todo lo que está en el catecismo, a que habla la nueva ley. Ahí usted ve leyes, pero de hombre. A usted le ve todo lo que Cristo hizo, todo lo que la iglesia tiene como el poder y autoridad, supuestamente por decreto divino, para cambiar mandamientos. Y eso no es así. Porque toman textos del Tanaj, repito, para darle ahora sí una autoridad escritural a lo que ellos creen cuando no se refiere a ellos. Si fuera el caso, estuvieran en Jerusalén reinando, no en Roma. Haciendo un ejemplo básico, ¿no? Entonces, ya usted en este comprende, ¿no? Y luego hablé yo de que como Yeshua, de acuerdo a Jeremías 31:31 y Hebreos 8:8, la promesa de la Torah restaurada, el pacto renovado, Nuevo Testamento, lo que hemos ya explicado, y dónde vino el concepto Nuevo Testamento, que inclusive viene de ahí, los primeros padres de la iglesia, cómo ha desviado ahora sí el propósito y el evangelio que Pablo y el Mashiach trajo. Y de hecho lo vamos a ver un poquito el día de hoy. Entonces, cuando usted tiene este conocimiento y usted entiende lo que sobre todo son los pactos y los mandamientos y la Torah y todos los tipos de mandamientos, usted ya puede diferenciarlo y usted ya puede entenderlo y decir, wow, es verdad. Si yo digo que guardo mandamientos porque estoy dentro del pacto, el mismo que se estableció con Abraham, que pasó a Israel condicional, y que después de quebrarlo 40 días después, pues ya fue de que lo transgredes, mueres. Y así todo sucesivamente los siguientes años, ya con el reino y el reino dividido, nuestro pueblo hizo lo mismo. Tuvo que venir ¿quién? El siervo Mashiach, el Eterno, a renovarlo. Pero no para quitarlo, sino para ¿qué? Volver a introducirnos a la fe y a la simiente de Abraham. Eso es todo. No hay nada nuevo. No hay como que un nuevo sacerdocio, una nueva religión, todo lo que ustedes le enseñaron y aprendió. Amén. Amén. Listo, pastor. Bueno, espero que haya quedado claro. Y voy a tratar de hablar despacio porque yo siento que últimamente he aprendido a hablar lento. Voy a tratar de ir más lento. Gracias, mi hermana. ¿Había otra hermanita alzada? Hermana Arsenia, ¿va a comentar algo? No, ya se le respondió ahí. Pastor, que... Buenas noches, amados hermanos. Shalom, shalom. Noche. Pastor, Amén. que es una enseñanza muy densa. Y yo, por lo menos, en el orden personal, he tomado la decisión de que si no aprendo bien esto, no puedo escuchar otra cosa. Porque es como tratar de ver cuál es la moneda falsa sin saber cuál es la real. Entonces yo tengo que saber bien cuál es la real para refutar y distinguir cuál es la falsa. Y en realidad, como dijo la hermana, es mucha información y muy densa. Pero uno tiene que buscar los recursos para resumirla. Y hay una realidad fuera de la Torah, nada funciona. Nada es real. Y si no estamos en la Torah, tampoco estamos en el pacto. Y Yeshua vino a renovar lo que el mismo pueblo de Israel había perdido por la idolatría y por asimilarse en las naciones donde, o por asimilarnos en las naciones donde fuimos dispersos. Es una realidad. Así es. Eso, gracias, pastor, por sus enseñanzas. Verdaderamente yo me quedo muy maravillado. Así es, mi hermana, y estudiar, repito, es estudiar, repetir. Recuerda la Torah, el estudio, el concepto hebraico de escritura es repetitivo, a veces redundante, a veces como que muy enfático. El Eterno lo establece de esa manera porque somos muy olvidadizos. Como dice, somos cabezas duras y necesitamos que sea martillando y que sea rúa siempre revelando. Al final del día es el espíritu de santidad
el que nos va a ayudar a entender la escritura, porque usted dice, tanta información, uno hasta puede meter más información, pero no abrumar, sino tener los conceptos básicos, esenciales, ese fundamento para nosotros poder, mis amados, estudiar la escritura y entenderla. Baruch Hashem. Muy bien, entonces vamos. Hermana Lucy, a ver, cuéntenos. Ya la casi le deja con la manita alzada. Digo, pastor, porque lo que mis hermanas dijeron es cierto. El punto es que como es tan académico, por tanta información, entonces sí hay que repetir y repetir y repetir para hacerlo tangible, aplicarlo, y cuando tengamos que dar a conocer este estudio, esta enseñanza, porque esta prácticamente yo la veo como una herramienta bien, bien enorme, bien profunda para dar a conocer a las personas que tienen una sed por el Eterno. Es muy académico, pero es muy buen estudio, está excelente. Tiene mucha carne, como dice, o sea, tiene mucho de alimento, es mucho para comer. Buenísimo, a mí me parece excelente. Y bueno, usted estudia en instituto, esto es como tener ahora sí la exégesis, la hermenéutica, de una manera bíblica para reevangelizar todo lo que nos enseñaron. Porque todo al final vamos a sacar algo, o más bien vamos a rescatar algo que en el cristianismo, y no es que todo esté mal, eso lo vamos a ver en las clases adelante, de que siempre era cristocéntrico, siempre Mashiach, y eso es así, no ha cambiado, el evangelio es ese, todo el Mesías. Adelante, hermana. Pero le meten mucho, tiene mucha mano de hombre la teología sistemática. Oh, bueno. Eso ya en ese tema. Se le puede decir favor. Porque sí, todo es basado en libros. Sacan 2 o 3 versiculitos y libros. O sea, todo lo que dicen los padres de la iglesia, lo que dice la doctrina que usted está en este momento, pero en sí, Biblia es poquito, por no decir nada. Y yo estudié 4 años de eso. O sea, que fueron 4 años que no estudié nada, porque cuando yo llegué aquí a Raíces Hebreas, que el Eterno fue el que me trajo, yo me quedé que, ay, Dios mío, no sé nada. Y cuando usted ya va a leer la palabra, otra vez, pero si yo pasé por aquí, ¿cuántas veces yo repasé esto? Pero ¿por qué fue que no lo vi? Porque uno tiene, o sea, el enfoque de uno es completamente diminuto, no es proyectado. No es proyectado al personaje principal, que es el creador. No es proyectado hacia el hombre. Todo es hacia el hombre, completamente. Humanista. Entonces, no es en sí la palabra, es lo que el hombre cree que es la palabra. Eso es la teología que dan en un instituto bíblico. Eso es todo. Así es, y bien lo dijo claramente, y dependiendo de tu teología, tu denominación, tu sistema de creencias, cómo interpreta, y lo que tratamos de entenderlo como se entendía en el primer siglo, no inclusive los padres de la iglesia, que hay cositas que hay que rescatar de ellos 200 años después, pero antes de eso, el primer siglo solamente, los primeros 100 años es nuestro enfoque, porque de acuerdo a eso fue escrita la escritura. El Brit Hadashah fue escrito de acuerdo al entendimiento, el conocimiento, la escritura que tenían, la exégesis hebrea y todo lo que estamos aprendiendo día tras día. No hay otra forma de entender la escritura. Tenemos que tratar de irnos, como decimos, al original, por eso raíz hebrea, la mentalidad, en este caso de Pablo, que es el que más se usa para desviar o desvirtuar o inclusive cambiar la escritura o torcerla, como dice el mismo Pedro. Gracias, mi hermana. Dios bendiga. Muy bien, familia. Vamos a entonces de lleno. Ha sido de bendición. Gracias. Me encanta escuchar y sus intervenciones, mis hermanos, porque nos ayuda a esforzarnos. Como ustedes dice, hermanos, ustedes tienen el PowerPoint, tienen la información. Tengo la referencia. A veces que nos gusta uno, es muy académico. Tratamos de no hacerlo tan extenso, tan profundo,
pero tenemos ahí toda la información y hay que validamos la información. Ahora sí, como se usa en el mundo académico, mi primer recurso primario es la Torá, es el Brit Hadashah. Yo no puedo cambiar ni modificar eso. Puedo tener comentarios catedráticos, académicos, que lamentablemente la academia es buena, sobre todo la interpretar la escritura, pero es muy subjetiva. No hay objetividad en la academia. Si usted, mis amados, va a estudiar en ese contexto, la mayoría, 70-80% de los catedráticos no tienen una fe definida. Se basan en las supuestas evidencias, en la arqueología, en los hechos, en la filología, etcétera, etcétera. Pero no hay nada objetivo. Es todo subjetivo porque no tienen una fe. Y nuestro enfoque es ese, tener la emuná firme en lo que nosotros creemos, que la escritura nos ha revelado. Me están diciendo que hay otra manita alzada. A ver, antes de que entre. ¿A quién tenía la manita alzada? A ver. MC New York. Oye, me estaba inspirando, ¿no? En los comentarios. Pastor, sí, era yo, pastor. Adelante, hermano. Bueno, yo acabé de entrar. Acabé de entrar, pero por lo que alcancé a escuchar, estaba viendo que mis hermanas, sobre todo la hermana Lucy, que fue la última bueno, la que alcancé a escuchar, hablaba digamos, entre comillas, el tiempo que se perdió en el instituto y todas estas cosas. Me pareció pues que eso fue, no quiero estar equivocado, pero fue lo que le alcancé a escuchar. Entonces, en cuanto a eso, porque mi esposa decía lo mismo, o sea, cuando empezamos, bueno, empezó ella a ahondar en el conocimiento de raíces hebreos cuando ella empezó y me invitó pues a que compartiera con ella todo lo que ella vio en EMC. Fue tremendo porque ella era exactamente lo que ella me decía, o sea, fueron 3-4 años de instituto perdido, decía ella. Pero yo creo que no es perdido. Yo le decía a mi esposa, es que no es perdido porque aunque no es la misma forma como ahora estamos estudiando la Torá, hubo, digamos, una base en el que se ahondó más y empezamos a ver ahora que en raíces hay una profundidad muy tremenda, porque inclusive yo que no tengo estudios de instituto ni nada, yo lo que he aprendido es al lado de mi esposa en tanto compartir con ella y de tanto pues investigar. EMC o el estudio de las raíces nos ha llevado a un entendimiento tan tremendo que sí, uno dice, no, o sea, ese conocimiento que tenía antes era nada, era tiempo perdido, pero no era tiempo perdido. Yo creo que esa es la comparación que se hace en que eso que se estudió a través de lo que estamos viendo ahora nos lleva a esa profundidad del conocimiento de que aunque estábamos o se nos había cegado o nos estaban llevando a un estudio, digamos, no tan profundo, pues se nos hizo ver que ese entendimiento que se tenía era muy superficial. Pero gracias al Eterno que ahora por medio de raíces y todos los maestros, todos los pastores y personas como usted, pastor, nos han hecho entender por el conocimiento de la palabra de que siempre hay una profundidad muy tremenda en la palabra del Eterno. Por eso nos dice, escudriñad, porque dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero gracias al Eterno que hemos llegado y estamos ahora aquí perseverando para hacer, como dice la palabra, para hacer ese Israel que fue mandado a hacer luz a las naciones. Aunque ellos no lo hicieron, pues nosotros estamos llegando entendiendo para hacerlo y darle a conocer a las personas que aún viven, que aún están ahí, de que tienen un velo puesto y hay que quitárselos. Esa es la clave.
El velo. Amén. Y veamos eso como Amén. una escuela. Como dice, Pablo dice en su momento, yo desecho todo lo que he aprendido porque era tradición de hombres, eran mandamientos de hombres. Pero cuando se viene la revelación de Yeshua, ese es el que nos abre. El mismo Mesías se lo dijo a ellos. Tanto tiempo que he estado con ustedes, no saben quién soy. Les empezó a contar desde Génesis hasta Malaquías quién era él y estuvieron con él, estuvieron comiendo con él, estaban durmiendo a su lado. Es hasta que el Ruach de Elohim, el que revela su Torah. Así que ya tiene un conocimiento de la Biblia, pero eso lo va a llevar a un conocimiento mayor y mayor y mayor. No tanto un Amén. nivel educativo catedrático, sino el conocimiento profundo de la palabra. Que lo otro demás no tiene nada de malo. Es bueno para tener más tu fe firme en conceptos, sobre todo de apologética, de defender tu fe, pero lo demás solamente te va a ayudar al crecimiento de la escritura. Gracias, mi amado. Amén. Hermana Senia, bueno, creo que va a ser hoy puras preguntas y testimonios. No creo que termine mi clase el día de hoy, pero bueno, No, seguimos. pastor, Adelante, no, hermana. porque ya estamos bien avanzados y usted todavía no ha comenzado la clase. No, solamente quería decir algo, y es que aprendimos a conocer, entre comillas, a Cristo, pero en realidad, como usted ya lo dijo, y dijo Pablo, que todo lo aprendido lo doy por basura, porque en realidad es como cuando usted se va a hacer una visión, un examen de la vista, y usted confunde el 8 con el 3. Es una visión distorsionada de la verdad de las escrituras. Entonces, pienso que hay que ir desechando e incorporando la realidad tal y como es. Como mismo usted le está dando, pastor, porque en realidad es bien profunda la enseñanza, pero muy completa. Gracias. Amén, amada. Baruch Hashem, nada que añadir. Probarlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno y como digo, podemos tener más libros. Yo tengo un libro poquito, tengo más libros por ahí que no tengo donde acomodarlos. La mayoría son digitales, pero toda esa información es buena. Pero siempre con ¿cómo se llama? La lente que es el Ruach HaKodesh, que nos va a revelar su Torah, sobre todo el Mesías, porque todo apunta a Yeshua. No hay que darle vueltas, todo tiene que apuntar al Mesías. Así que toda la información, todos los comentarios rabínicos, judíos, mesiánicos, reyes, todo tiene, al menos nosotros con la fe Mashiach, llevarnos a ese conocimiento. Muy bien, mis amados, entonces vamos a la clase, Baruch Hashem, creo que estamos ahí, ¿la están viendo? ¿Me confirman? A ver, perdón, Está iniciando. me fui. Sí. Que se estaba cargando, a ver si la... no, permítame, es que la tengo ya maximizada y se me perdió. De nuevo. Muy bien. Así que es la parte que más me gusta a mí, ¿no? Mashiach y sobre todo estudiar el apóstol Pablo. Creo que estamos ahí. ¿Me confirman si se ve? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Gracias, mi hermana. Muy bien, vamos ahora a la sección número 4, nuestro rabí. Cuando hablamos de rabí, ¿qué significa rabí? Maestro, el que enseña, el que instruye en la Torah, el mandamiento, en la interpretación. Al estudiar nuestro rabí, nuestro Mesías Yeshua, primeramente, muy importante, hablar brevemente de su identidad. ¿Por qué digo brevemente? Porque hay tanta información. Y enfocarnos, claro, está en sus enseñanzas. Reitero, podemos tener muchos libros de comentarios, Humash, de los sabios, de los primeros, los Danaitas, los Roshim del primer siglo, ya los Tanaim o ya los de la Edad Media, y eso es bueno, los contemporáneos, pero el que nos va a dar mayor revelación de las enseñanzas de la Torah es el Mesías Yeshua, es el rabino de rabinos, nuestro maestro, el que nos va a revelar no solamente en su enseñanza, sino en su manera que vivió su bendita Torah. Así que punto número 4, resumiendo lo que vamos a ver, a modo de resumen, porque podríamos hablar de Yeshua solamente el resto del año cada martes. Pero primeramente vamos a ir viendo esos puntos. Nombre y títulos del Mesías, eso es sumamente importante. Yeshua vino a interpretar correctamente la Torah, no cancelarla o sustituirla. La doctrina y enseñanza de Yeshua, quien es la Torah viviente,
Vamos a ver claramente en los evangelios que Yeshua no enseñó en contra de la Torah, del Shabbat, de las leyes kosher. Estuvo solamente en contra de los mandamientos de hombre, o por enfocarse en cosas que desvirtuaran la Torah. Eso es lo que Yeshua estuvo en contra. La Torah del Mesías no reemplaza la Torah de Moisés, más bien la magnifica, la lleva a un nivel mayor. Figura mesiánica de Yeshua en los 4 evangelios, eso es muy importante para entender los títulos del Mashiach. El evangelio de Marcos, recordemos, Yeshua es el siervo de Adonai. El evangelio de Mateo, Yeshua es el Mesías, hijo de David, rey de los judíos, de acuerdo a que vimos, lo esperaban a ese Mesías prometido. El evangelio de Lucas, Yeshua, hijo de Adonai, el salvador del mundo. Y el evangelio de Juan, que es el que nos revela realmente al Mesías como hijo, que es la palabra de Adonai manifestada a los hombres. Algo que en las primeras clases mencionaba estas hermosas escrituras cuando se menciona la palabra Torah. Recordemos que el fin de la Torah es llevarnos a Mashiach. Y yo ponía esto, ¿no? Si usted empieza a investigar desde el Tanakh, de Génesis, Apocalipsis, y cómo está el canon, cómo está distribuido hasta el día de hoy, la primera vez que aparece Torah, la última vez que aparece Torah, es bien hermoso, pareciera que está ahí por algo. Y entendemos que es así, porque recuerden que el Ruach es el que da la palabra. El Ruach inspira a los escritores. Y el canon que tenemos es el Eterno teniendo control en dejarnos el mensaje claro, revelándonos al Mesías Yeshua. Primera vez que aparece Torah, en Génesis 26:5, Abraham guardó preceptos, mandamientos, estatutos y mi Toratai. Ahí está la palabra Torah. Y la última vez en Malaquías 4:4, acordaos de la Torah de Moshe mi siervo, el cual encargué en Horeb. Ahí vienen muchas cosas importantes, esos mal llamados 400 años de silencio, donde hubo muchas cosas que dieron origen a lo que estaba pasando ya en la época de Yeshua, y que también vamos a estudiarlo más adelante. Y en el Brit Hadashah empieza con Mashiach, Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la Torah. Y la última vez que aparece en 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado infringe la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Creo que es muy claro, solamente en estos 4 versos de la escritura, tanto el Tanaj y el Brit Hadashah, lo que se revela. Pasamos por Torah, pasamos por salvación, ya pasamos por pactos, y todo apunta a nuestro Mashiach, Yeshua. Yeshua vino a cumplir, no a abolir. Cita muy importante y que siempre la tenga presente, y sobre todo que son palabras de Yeshua. No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, lo dijo el mismo Mesías. No piensen que vine a abrogar la Torah o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra. Recordemos, seguimos aquí. Usted puede ver el cielo, puede ver la tierra. Recuerde que ellos son los testigos, como dice la Torah. De ningún modo pasará una yot ni un trazo de la Torah hasta que todo se cumpla. Por tanto, eso va para nosotros, mis amados. Cualquiera que suprima o minimice uno de estos mandamientos, aunque sean los más pequeños, y así lo enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique, recuerde, estudiamos Torah, estamos aquí para practicar, no solamente para llenarnos de conocimiento, y los enseñemos, no solamente en el cumplimiento, sino también si estás dotado para enseñar. ¿Cuál es la promesa de parte de Mashiach? Será llamado grande del reino de los cielos. Creo que todos los que estamos aquí reunidos deseamos esto, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Y quiénes eran ellos? Wow, pues personas con conocimiento, con Torah, con profundidad de entender la escritura. Pero Yeshua dice, no es tanto el conocimiento y cómo inclusive externamente te veas, sino cómo aplicas la justicia de Elohim. Y cuando habla de justicia es que todo lo que hagamos sea para agradar a nuestro Elohim y no a los hombres. Por eso vamos a ver mucho Yeshua lidiando con estos grupos religiosos que tenían el conocimiento de la palabra, pero solamente era apariencia. Yeshua dice, ustedes tienen que ser mayor que ellos. Lo más importante de la Torah lo dijo el mismo Mashiach: la justicia, la misericordia y la emuná. Eso es lo más importante, sin olvidar hacer los demás mandamientos. A eso estamos llamados cada uno de nosotros. Así que esta cita
estos versos, 4 versos de Mateo 5, 17 al 20, son muy importantes en cuanto a lo que Yeshua vino a hacer. Juan 21, 24 dice, cerrando Juan en su evangelio, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es veraz. Y hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni en el mundo entero cabrían los libros escritos. Y así sucedería. Hablamos de Mashiach, hablamos de él, lo que él hizo. Imagínense, estuviéramos aquí, hablando casi día y noche, interpretando sus palabras, sus parábolas, todo el mensaje precioso que traía, sobre todo palabras de vida eterna. Es precioso porque lo que vino a ser Yeshua es tan sublime, mis amados, que no lo podemos contener en unos cuantos libros. Muy bien, entremos al nombre del Mesías. Para muchos no va a ser nada nuevo. Para muchos esto ya es claro. Recordemos que el nombre del Mesías es Yeshua. Yeshua es un nombre hebreo-arameo. Y es un nombre común en el periodo del Segundo Templo y también aparece aproximadamente 30 veces en el Tanaj. Por ejemplo, vemos ahí Esdras 3.2, Nehemías 3.19, Primera de Crónicas 24.11. Vemos que el nombre de Yeshua es una versión corta del nombre Yehoshua. Usted puede, estando strong ahí, usted puede verificar que se puede también decir o traducir como Joshua o Josué. De hecho, en inglés se lee como Joshua. Y este nombre, Yeshua o Yehoshua, significa Adonai es salvación. Su transliteración al griego, Iseus, y después al latín, Jesús, y al español como Jesús. Aquí vemos una evolución del nombre de Mashiach. Y es importante entender esto porque en la forma que estamos nosotros otra vez estudiando, o más bien estamos nosotros día tras día tratando de tener estas bases, estos fundamentos, es muy importante poder nosotros definir y explicar el nombre, porque tristemente hoy en día se habla inclusive que el nombre de Yeshua no es, se inventan otros nombres, y entendemos que nos vamos a basar en lo que dice el texto bíblico y en lo que la escritura, tanto en el Tanaj y el Brit Hadashah, dan testimonio. Entonces vemos cómo ahora sí esta evolución del nombre. En un gráfico lo podemos ver más claramente el nombre Yeshua. Recordemos que en el idioma hebreo la mayoría de los nombres terminan en femenino, pero eso no quiere decir que sean nombres femeninos. La cosa con el griego, que sabemos que tienen que agregar otras letras para que suenen como masculino. Y aquí una pregunta, yo creo que ustedes lo han visto o lo han creído, que si el nombre de Jesús es pagano, que inclusive significa el caballo y todo eso que se inventa. Claro que no. Gramaticalmente eso está erróneo. Se buscan palabras para encajar y modificar los nombres y tratar de inclusive denigrar el nombre de Jesús. Y lo decimos claramente. Hay gente que es chocante, pero hermano, todos aquí yo creo que conocimos al Mesías por el nombre de Jesús. Y fueron transformados en el nombre de Jesús. Fueron inclusive bautizados, recibieron sanidad, recibieron dones. Recibieron inclusive el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque el Eterno, en su plan así, lo estableció. Como decíamos al principio, es una escuela donde tenemos que entender esto como una base y un conocimiento necesario para que usted, cuando empiece a hablar del nombre de Yeshua, que ahorita es muy conocido en canciones, en alabanzas, todo mundo, creo que no hay una persona ya, a menos en Occidente, que no conozca el nombre de Yeshua, la salvación de Adonai. Y entender que solamente es una transliteración y que nosotros, ya que conocemos su nombre, lo llamamos como bíblicamente está en la escritura. Vamos a ir a continuación a eso. Pero si usted tiene que ir con alguien, tiene que decirle a Jesús que su nombre era Yeshua. Y así podemos nosotros llevar el mensaje, llevar el evangelio, sin satanizar el nombre de Jesús, sin denigrar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es así como fue revelado en la escritura. Cuando el nombre de Yeshua se traduce a la lengua griega, la aproximación
de la fonética más cercana es Jesús, como está en el griego. Los traductores de la Septuaginta, recordemos la Septuaginta es las escrituras más antiguas, unos 260 años antes del texto masorético, que fue por el año 160 después del Mesías. Imagínense, Septuaginta en su autoridad escritural tiene mucho peso. Los rollos de Qumran de igual manera para ver el texto. Entonces, ellos también tradujeron los nombres bíblicos hebreos de Yehoshua y Yeshua como Jesús. Usted lo puede ver también en la Septuaginta griega cuando se habla del nombre. Lo que decía hace un momento, la terminación us en un nombre griego indica un sujeto masculino. Sin esa terminación, el nombre Yeshua sonaría con un nombre femenino en griego. Y por eso también, posiblemente los traductores en la transliteración, como lo estoy mencionando acá, al ver que la Ain es una consonante vocal corta, le agregaron la letra sigma para la gramática griega y agregarle la S que sonara como masculino. La terminación, entonces, vemos aquí en la evolución, no cambia quién es el Mesías, porque con el tiempo ocurrieron más cambios de fonética y pronunciación a medida que se traducía del griego al latín y del latín al español. Así que a todos los hermanos que dicen, no, que no digas llama Jesús o Jesús, y empiezan a denigrar porque piensan que eso es pagano, tengan cuidado porque todo nuestro, inclusive nuestra fonética, lenguaje, expresiones, oraciones y etimologías de palabras, como estoy hablando el día de hoy, son de origen latín y griego. Así que si quiere hablar puro hebreo, va a tener que hablar puro hebreo todos los días, inclusive en inglés. Así que no entremos a ese dilema, mis amados, que no edifica ni al cuerpo del Mesías ni a los nuevos que están llegando en querer, y uso la expresión, satanizar el nombre de Jesús, cuando sabemos que solamente es una transliteración del nombre Yeshua. Muy bien. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará. Recordemos que en los nombres, todos los nombres bíblicos, tanto que están en el Tanaj, en los profetas, cada nombre tiene una función y una acción en cuanto se le da a la persona. En el caso de Yeshua no es la excepción. Por aquí te lo dice claramente el texto de Mateo 1:21. Su nombre será Yeshua porque él salvará. Literalmente Yoshia. Él salvará. De la raíz Yasha, que significa salvar, liberar y rescatar. ¿A quién va a salvar? A su pueblo de sus pecados. Y todo aconteció para que se cumpliera lo dicho por Adonai mediante el profeta que dice, mire, aquí está dando un cumplimiento de la profecía. He aquí, la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Elohim con nosotros. Está citando directamente de Isaías capítulo 7, verso 14. Y a veces se pregunta, ¿pero por qué su nombre Yeshua si dice la profecía que es Emmanuel? Imagino que usted ya entiende eso. ¿Por qué? Porque era Elohim mismo que vendría a salvar a su pueblo. Aquí estamos hablando inclusive leyes de exégesis. Muy importante la exégesis hebrea, como Pablo lo entendía como los escritores del primer siglo, y no andar sacando textos y haciendo conexiones, haciendo ahí se va. No, ellos entendían la profecía y sabían que ese que se iba a llamar Yeshua, ese niño, cumplía la profecía de Isaías, donde el único nombre que aparece en el Tanaj 2 veces, Immanuel, significa Elohim en medio o con nosotros. ¿Y quién fue él? Yeshua, su palabra manifestada a nosotros y a la humanidad. Entonces estamos viendo ya el nombre de Yeshua, su función, su significado y cómo ha sido ya profetizado, mis amados. Estamos yendo al puro evangelio. Ahora vamos a Marcos. El principio del evangelio de Yeshua Mashiach. Recordemos que el evangelio, la buena nueva, evangelio, inclusive es un contexto también. ¿Te acuerdan cuando yo hablaba de la gracia en el contexto cultural del primer siglo? Diferente, ¿no? A cómo agarramos un contexto teológico. Igual el evangelion era algo similar. El evangelion regularmente se usaba para expresar a Roma, su imperio, y las buenas noticias, entre comillas, que daban los gobernantes. Pero mire cómo Marcos inicia el principio del evangelio de Yeshua. Y aquí mire cómo empieza a conectar. No estamos hablando de
personas, reyes humanos o semidioses, como se creía que eran los emperadores, de acuerdo al culto imperial. Lo vamos a ver más adelante con Pablo. Y miren cómo conecta el evangelio de Yeshua a Mashiach. Y vamos ahorita a explicar o tratar de ir a profundizar el concepto de Mashiach o Cristo. Verso 2. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío a mi mensajero, el Malach, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Está citando Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparar el camino de Adonai, allanad sus sendas. ¿Quién es el que estaba preparando el camino? Ya lo sabemos, la escritura lo dice. Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor. ¿De quién iba a preparar el camino? De Immanuel, de Elohim con nosotros. ¿Quién es? Yud-Heh-Vah-Heh. Porque creen que ellos, los evangelios, están citando citas del Tanaj donde expresan sobre Adonai, quién es el que vendría, quién es el que salvaría y quién es el que redimiría a su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy claro, mis amados. Solamente estamos tomando algunos versos donde hablan de la misión de Mesías Yeshua. Y está en la escritura, vaya y compruébelo. Vamos a ver a Lucas 1:31. He aquí que darás encinta, muy similar a Mateo, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Dice, ese será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, del Elión, y Adonai Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Qué quiere decir? Israel, por los siglos, y de su reino no habrá fin. Es hermoso esto, es una profecía preciosa, porque cuando Yeshua vendría, tendría que cumplir esta promesa. Y estamos a entrar la relación con David, la relación como hijo del Altísimo, hijo de Elohim, para entender su concepto mesiánico. Todo tiene que ver en la suprema revelación de Yeshua. Juan 1:1, precioso. En el principio era Logos, el Logos estaba ante Elohim y Elohim era Logos, o la palabra, o la Dabar, o la Memra. Cualquiera de los títulos es correcto. Y dice que esa palabra se hizo carne. ¿La palabra de quién? De Dios, de Elohim. Y tabernaculizó, hizo su morada entre nosotros y contemplamos su gloria como el unigénito del Padre, el único del Padre, lleno de gracia y verdad. Gesed Bemet. Ya entendemos el concepto de Gesed Bemet. En el verso 18 dice, nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénico Elohim que está en el seno del Padre. Él lo explicó, o en otras palabras, él lo reveló. Porque es importante Juan capítulo 1, verso 1 al verso 18, porque ahí te dice quién iba a venir. Aquí no estamos hablando de antropomorfismos o teofanías tipo fábulas. Aquí estamos hablando de la realidad. Si decimos que la escritura es inspirada por el Eterno y pensamos que solamente aquí se está tomando como una forma de alegoría, mis amados, como lo decía la semana pasada, cerrando la última clase de los pactos, entonces toda tu salvación y todo lo que crees es también una fantasía. Tengamos cuidado en eso, porque la escritura es clara. Aquí yo no estoy sacando cosas que no estén en la escritura. La escritura es mi máxima autoridad, más allá de los comentarios y las interpretaciones de los estudiosos y de las corrientes filosóficas y de pensamiento. Es muy claro, solamente en los evangelios, en estos versos, que dan testimonio quién iba a venir. Recuerden, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, algo que hablé Haftará la semana pasada. Muy buena clase ahí, por cierto, para que la repasen. Juan 14:9, Yeshua dice, tanto tiempo que he andado con ustedes, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Lea Juan, mis amados, Juan 10:30, Juan 14, el 9 al 11. Yeshua lo dice, ¿no crees? ¿No tienes emuná? ¿No te ha revelado que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Él no hacía nada sin que el Padre lo mandara, como ha explicado el hermano Carlos Canino. Es como el computador y yo controlo la máquina, pero hay una mente maestra que está obrando. Inclusive todo lo que usted ve aquí, letras, colores, números, es un código, es un lenguaje. Logos, Lego, como se llama. ¿Sabe qué son los Legos? Lo que construye. De ahí viene la palabra de la traducción de palabra. O sea, el mismo concepto etimológico se expresa de una manera clara. Así que bueno, no me voy adelantando a eso.
de la identidad del Mesías, sino que vamos a ir viéndolo por sus títulos, por sus atributos, clase tras clase. Vamos a ir al primer título, Cristo, Mashiach. Y repito, Jesús, Cristo no son malos, no son traducciones o expresiones corruptas de la escritura, no, es en el texto o más bien en el contexto que se escribió en el lenguaje griego, y porque el Eterno usó ese lenguaje tiene su propósito, inclusive la conexión griego-hebreo muy, muy importante en las palabras, inclusive en la gematría. Ves que queremos nosotros cambiar cosas o querer desechar, no, mis amados. Imagínense, si no hubiera existido ese lenguaje, que era como el inglés del primer siglo. Hoy en día, usted no puede saber chino, no puede saber hindú, no puede saber inclusive hebreo o árabe, por dar unos ejemplos, pero si usted sabe inglés, usted puede mandar el mensaje. Fácil, aunque hay traductores, bendito el Eterno, la tecnología avanza, pero en aquel tiempo no había muchas lenguas. El hebreo en la sinagoga, el arameo en el pueblo, el griego en todo el imperio, en toda Asia Menor, el latín con Roma. Esos eran los idiomas que estaban en la época, así que tenía que el Eterno usar lo que había, porque al final su mensaje, el evangelio, la besora y la profecía se iba a llevar al mundo. Título del Mashiach, Cristo, Mashiach. Recordemos, Christos, Mashiach, literalmente significa ungido. Ungido que con aceite. Literalmente, derramar aceite sobre una persona. Eso es ungido. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado él Cristo, llamado el Mashiach. Recuerde, Yeshua, llamado el Mashiach. Aquí Juan 1:41 inclusive te lo aclara. Halla primero a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es Christos o Christus. Entonces aquí vemos claramente la misma escritura. Este ejemplo de Juan 1:41 te dice que Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mashiach. Mashiach, que es ungido. En cuanto a la aplicación a Yeshua del título Mesías o Cristo, cabe aclarar que requiere matizaciones importantes en el terreno del judío-mesianismo afincado en Israel. También lo puede llamar judío-cristianismo, porque a veces en la definición de la palabra pensamos que solamente son sistemas de creencias, judío y cristiano, cuando acabamos de ver aquí que tanto Cristo y Mashiach es lo mismo. Entonces, cuando usted dice, usted cree en el Mashiach o alguien es mesiánico, es como decir alguien es cristiano, porque la definición es la misma. Entonces me estoy dando a entender, ungido, usted siga al ungido de Adonai, quien es Yeshua. Entonces cuando vemos términos como judío-cristianismo o judío-mesianismo es correcto, porque es lo que estaba en aquella época y más en este grupo que había recibido y había visto el testimonio de Mashiach y empezaron a formar este movimiento para llevar el evangelio, no solamente en Judea, sino a todas las naciones. Entonces, es importante entender el concepto de Mesías y Cristo en aquella época. Por ejemplo, en el judaísmo del segundo templo, carecía de un concepto uniforme del Mesías. Ciertamente, este Mesías podía ser equipado en algunos casos al siervo de Adonai, que sabemos que Yeshua lo mostró públicamente, o también como el Hijo del Hombre. Más adelante vamos a ver el Hijo del Hombre, Ben Hadam, que es un título mesiánico y tiene que ver con el libro de Daniel, el Mesías divino, que para ellos sabían que refería a ese Mesías que vendría a salvar y rescatar al pueblo. Pero esa postura no es generalizada, o sea, en el mismo judaísmo del primer siglo y otras corrientes filosóficas, gnóstico, etcétera, el concepto de Mesías de ellos era muy variado. Y en ocasiones el Mesías era contemplado más bien como un dirigente o líder dotado de características que el día de hoy consideremos como políticas o sionistas. Recordemos que la mayoría de las personas en el primer siglo, tanto los líderes religiosos, inclusive el mismo pueblo, esperaban que Yeshua fuera ese personaje que los libertara de sus enemigos, en este caso el Imperio Romano. Vemos Pedro, Judas, personas que estaban ahí, celotes, sicarios, dentro de los mismos discípulos, porque eran los que estaban día tras día buscando levantar un dirigente
que los ayudara, que tuviera influencia, llevara masas y pudiera ayudar a sacar a los enemigos de Israel. Pero vemos que no era la función del Mashiach en su primer venida. Sabemos que Yeshua venía como el siervo de Adonai, traía otra misión y la cumplió. Y lo que falta en ese último tiempo también lo cumplirá en su segunda venida. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis amados, era asimismo contradictorias también las tesis acerca del comportamiento o la función de que el Mesías de Israel, recordemos que el concepto mesiánico solamente de Israel, mostraría hacia los gentiles, e incluso podemos aceptar, según que se desprenden también de los escritos de Qumran. Muchos de ustedes han oído esto. Hay personas que quieren minimizar esto. Y recuerde, Qumran, la pseudografía, la Septuaginta eran contemporáneos del primer siglo. Son textos y escrituras que los mismos escritores del Brit Hadashah citaban y hacían paralelismos. Pablo era uno de ellos. La vida de Yohanan era muy similar a ellos, por dar unos ejemplos. Citando las fuentes, citando otros conceptos de cómo ellos entendían el concepto mesiánico. Y te voy a dar un ejemplo que una vez una parashá lo explicaba. Escritos de Qumran, muy importante. Hoy en día eso ha tomado mucho revuelo porque entre más siguen descubriendo, investigando los rollos y comparan con la escritura, el texto masorético y el Brit Hadashah, dan más testimonio de lo que Yeshua y los discípulos hicieron. Por ejemplo, en Mateo 1:11-3, la pregunta de Juan el Bautista, es muy interesante esto, dice, que hablaba, se podía entender que había la creencia de dos Mesías y que gozaban de un cierto predicamento en algunos ámbitos judíos. Hoy en día ustedes han escuchado eso del Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, que es más que nada un concepto judío y puede encajar en lo que es Yeshua. Y más adelante vamos a tratar de conciliar eso, porque hay cosas que sí dan, otras cosas como que no, porque al final los dos Mesías son humanos. Entonces ahí ya entendemos que Yeshua vino a semejanza de hombre, era Elohim. Entonces no encaja mucho en cuanto al concepto Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, que inclusive en la época de ellos estaba muy definida. Fue más adelante, con las revueltas y Bar Kokhba y todo lo que pasó más adelante, hasta el año 67 al 70, cuando se destruyó el templo, que se empezó a ya dar más fundamento a esa forma de pensamiento de los dos Mesías. Pero el siervo sufriente es muy claro. El siervo sufriente, recuerda, se conecta directamente con Isaías 53. Vayamos a Mateo 11:2-3. Dicen, entre tanto, Juan, cuando oyó en la cárcel las obras del Mashiach, ¿ven? Las obras del Mashiach, envió a decirle por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Como Juan, como el pueblo, como los dirigentes entendían que iba a venir un Mashiach. Estamos a ver que en la escritura lo afirma, pero también en sus textos y en cosas que ellos tenían, era muy claro. Mateo 11:4, respondiendo Yeshua, cuando Juan envía a preguntar, les dijo, id e informen a Juan las cosas que oís y veis, lo que escuchan y ustedes ven. ¿Qué es lo que están escuchando y viendo ellos? Yeshua pudo haber dicho, sí, yo soy el Mashiach. Pero ¿qué dice Yeshua? No, él no tiene ni que decir que era el Mashiach. Vemos que muchas veces le preguntaron y a veces la gente dice que él nunca se presentó como el Mashiach, inclusive como hijo de Dios o como Dios mismo. ¿Por qué? Porque sus obras, por así decirlo, daban fe de quién era él. Entonces Yeshua no le dice a Juan, sí, díganle que yo soy el Mashiach. No, le responde de esta manera. Díganle a Juan lo que ustedes han escuchado y lo que ustedes están viendo. ¿Qué ven? Ciegos ven. ¿Qué ven? Cojos andan. ¿Qué están escuchando y viendo? Leprosos son limpiados. Y sordos oyen. Y muertos son resucitados. Y los pobres, los más humillados, los más denigrados por los religiosos. Porque era triste inclusive en el primer siglo que tenías que pertenecer a una familia, a una élite, o tener adquisición económica o estatus para tú escuchar la Torá. Por eso Yeshua lo seguían, porque él en el Sermón del Monte y en ir en las aldeas, en Samaria, en Judá, en Judea, en Decápolis, lo seguían porque él enseñaba Torá
y uso la expresión de gratis. Porque como hoy el día quisieron hacer un tiempo, ¿no? La religión, que solamente un grupito de personas tuvieran acceso a la palabra de Elohim. Y no, Yeshua, como palabra de Elohim viviente, les traía palabras de vida, les traía milagros, sanidad, los alimentaba, etcétera, etcétera. Pero estas son las señales del Mesías. Y es interesante, recuerdo el comentario de los escritos de Qumran, y a lo que Yeshua dice es muy similar a un escrito que ellos tenían, que es el 4Q521, que habla de las señales del Mesías. Repito, ¿cuáles son las señales del Mashiach? Que Mashiach ya llegó. Ciegos, cojos, leprosos, limpiados, sordos, oyes, muertos son resucitados. Y aquí está la copia de ese texto encontrada ahí en Qumran. Y miren lo que dice. Las señales del Mesías, así se llama. Los cielos y la tierra obedecerán a su Mesías, y ninguno en ellos se desviará de los mandamientos de los santos. Los que buscan a Adonai, fortalezcanse en su servicio. No encontrará al Señor en esto. Todos los que esperan en él con esperanza en su corazón, porque el Señor considerará a los piadosos, los hasidim, y llamará a los justos por su nombre. Y sobre los pobres revoloteará su espíritu y renovará a los fieles con su poder. Y él glorificará a los piadosos en el trono del reino eterno. Y él liberará a los cautivos, devolverá la vista a los ciegos, levantará al caído, y por siempre me uniré a él, y en su fuerza confiaré en sus bondades. Y su misericordia es para siempre, su santo Mesías no será lento en venir. Dice, Adonai realizará cosas gloriosas cuando el Mesías venga. Y así fue, el Mesías ya vino y realizó todas estas cosas asombrosas, los milagros, los prodigios, lo que para el pueblo esa era señal del Eterno y que sabían que solamente Elohim. Dicen, tú haces cosas que solamente Dios hace, te haces como Dios cuando tú haces lo que estás realizando en la gente. Entonces ahí cuando empezaron ya los líderes a querer, ahora sí, quitarle la vida al Mesías, cuando sabían que esas eran señales de que Mashiach había llegado. Él sanará a los heridos y resucitará a los muertos y traerá las buenas noticias a los pobres. Él guiará a los santos y él los pastoreará. Él lo hará. ¿Usted cree, mis amados, que esto es casualidad? Escritos que posiblemente se dio al menos unos 100 años antes del Mashiach, porque hay escrito de 100, 150, 200 años antes de Yeshua, que lo que él está mismo afirmando está en este documento, un testigo de la época que afirma la venida del Mashiach. Esto es precioso, porque cuando tenemos la pseudografía, los textos, los llamados apócrifos, que a veces los queremos quitar porque lo único que traen es traer revelación y afirmar la verdad que está en la palabra, confirmar lo que se predijo en la Torá, en los profetas y en los salmos. Como ya hemos indicado, la palabra Mashiach significa ungido. Y en ese sentido, servía para designar al rey de Israel. Los reyes en Israel eran ungidos. Aquí lo vemos, ejemplo, 1 Samuel 9:16, 24:6, Saúl. Y en general, a cualquiera que recibía una misión específica de Adonai. El ungido de Adonai tiene una misión específica que estamos aprendiendo aquí en la parashá desde Éxodo y en Levítico, que el sacerdote y sus familias eran ungidos para el servicio de Adonai. El profeta también era ungido. Incluso en Isaías 45:1, el pagano rey Ciro también fue mi Mashiach, mi ungido. ¿Por qué? Porque el Eterno va a usar a quien sea para una misión. Y sobre todo, cuando vemos que su espíritu, su ruach, está sobre esa persona para cumplir su misión. El Eterno mismo, a través, en este caso, de Mashiach, que iba a cumplir con la profecía, iba a cumplir todo lo que se predijo en el Tanaj. En 2 Samuel 7:12, Salmo 89:3, se puede ver que David había recibido la promesa divina de que su reino quedaría establecido para siempre. David era llamado Mashiach, David era llamado hijo de Elohim también, porque era el representante de Elohim en la tierra, tenía que mostrar el carácter de su rey, Adonai. Pero la decepción causada por los acontecimientos históricos en relación con esta esperanza
fue articulándose paulatinamente en torno a la figura del Mesías y tornó ahora más en un personaje futuro y escatológico. De hecho, el concepto mesiánico más marcado en la época de Yeshua tenía que ver con el fin de los tiempos, las señales del Mesías y lo que el Mesías divino vendría a ser por su pueblo. En este comentario quiero que conectemos algo muy interesante en los títulos de Mashiach. En Hechos 2:32 dice: a este Yeshua resucitó Elohim, del cual todos nosotros somos testigos. Eso es lo importante de la escritura, que los testigos no solamente fueron ellos los que ocularmente vieron al Mesías, inclusive los que no creen en Yeshua como el Mesías, como Elohim, saben que toda esta gente que dio su vida por el evangelio y que fueron testigos oculares tenían que haber conocido de primera mano o haber escuchado testimonios de los testigos oculares de Yeshua existió. Yo uso la expresión porque ellos no lo pueden negar el día de hoy, que el Brit Hadashah, si no lo quieres ver con lentes teológicos o religiosos, es un texto histórico que muestra la veracidad de la escritura. Es que no hay documentos. Sí, Josefo habla de ellos, a otra persona terminada se me fue el nombre. Hay como 2, 3 textos extrabíblicos que mencionan a Yeshua. Para la próxima traigo el comentario de Josefo, que existió por ahí un sabio que decían que era el Mesías. Y según era hombre, pero de hombre no tenía nada. Dio a entender por qué, porque lo que hacía no lo hace un hombre. Hasta él te dejó ahí al aire de que quién era el Mashiach. Y ese comentario está en las antigüedades de los judíos. Testimonios oculares de que realmente lo que la palabra del Eterno dijo en el Tanaj se estaba cumpliendo. Y aquí, claro, en Hechos, nos dice claramente que hay testigos. ¿Qué decía yo, Hayesot? Nosotros somos testigos quién es Mashiach. Cómo el Eterno obró a través de su ungido. Y dice aquí que la obra de Mashiach, en el verso 33, así que exaltado a la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, recuerde que en toda obra de Mashiach va a ir el poder del Ruach HaKodesh. Eso nunca lo va a haber separado. Yeshua dice: yo me voy, les envío el Ruach HaKodesh, les envío el Consolador, el que lo va a llevar a toda verdad. Y dice que este Ruach HaKodesh derramó esto que vosotros veis y oís. Vuelvo a usar la expresión, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Dice: porque no subió David a los cielos. Aquí está haciendo un Calvajomer precioso. Pero él mismo dice, ¿quién? David. ¿Y qué dijo David? Aquí está refiriendo a Salmo 111, un texto muy famoso, muy controversial por cómo se puede interpretar. ¿Y qué dice? Dijo el Señor. En este caso, Adonai a mi Señor. Adonai o Adoní. Todas las dos palabras, de acuerdo a las Nikudot, se pueden pronunciar Adonai o Adoní, pero en el hebreo, sin los puntitos, se escribe igual. Le dijo Adonai a mí, Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 111. Verso 36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel. ¿Cuánto está la casa de Israel aquí reunida? Es para usted este mensaje. Casa de Israel, los que han sido injertados por Yeshua. Que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Elohim lo hizo Señor solamente. No. Adonai. Porque vuelvo a usar algo que estaba explicando el sábado en la Haftará. La nómina sacra, los títulos divinos, inclusive del griego. Así que no denigren el griego, porque el griego es un testigo más de quién es Mashiach. Usa ahí las dos partes, KN, para referirse a Curious, que es el tetragramaton de Yud Hei Vav Hei, que está en la Septuaginta. Inclusive la Peshita dice que a este Yeshua Elohim lo hizo Marja, que ya he explicado que Marja es la parte aramea de referirse, o la palabra aramea de referirse a Yud Hei Vav Hei, a Adonai. Y Mashiach, y vuelvo a usar la nómina sacra en el texto original. Entonces es interesante eso, como aquí se está hablando del Mesías prometido. Y vamos a ver algo, mis amados, de quién Adonai, y hago una pregunta, ¿Adonai le habla a quién? ¿A David? Los mismos comentaristas bíblicos dicen que es Abraham, a Yeshua, ¿a quién? Bueno, vamos que el mismo Mesías, el mismo Yeshua, nos responde.
Vamos a otra escena que prácticamente es de lo mismo. Recordemos que, muy interesante, si usted lee el capítulo 22 de Mateo, sobre todo el del verso 34 al 40, Yeshua está afirmando el Shema. Es muy importante. O sea, se habla del Shema, el Ejad, la unicidad. Eso tenemos claro. Y luego surge esto. Mateo 22, 41 dice, y habiéndose reunido los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Mashiach, del ungido? ¿Les ha hablado a todos los fariseos? No, a los fariseos que habían creído en él. Recuerda, hay muchos fariseos que creyeron en Yeshua. Muchos lo siguieron. No todos los fariseos estaban en contra de Yeshua. Y no Yeshua estuvo en contra de todos los fariseos. Vamos a ver más adelante los tipos de fariseos que había. Se hace la pregunta, ¿qué piensan ustedes del Mashiach? ¿De quién es hijo? Ellos le responden, de David. Miren lo que dice Yeshua. Les dice, pues ¿cómo David en el espíritu? ¿En qué? En el espíritu. Porque recuerden que los, ¿sí? 70 y tantos picos de salmos que escribió David, eso también podemos ver más adelante, que los 150 salmos no todo escribió David, hay salmos de Cora, salmos de otros tipos de levitas, cantores, pero los 70 y pico de salmos que escribió David, que son mesiánicos, que son inspirados para darnos la identidad del Mashiach, para revelarnos quién iba a venir. Salmo que acabo de leer, 110, el 22, mesiánicos que conectan directamente a Yeshua. Miren cómo dice que no fue David que le ocurrió, sino que el espíritu de Adonai, que David escribiendo, dice, ¿cómo pues si David en el Ruach lo llama Adonai diciendo? Recuerden, 1 Corintios 12:3, nadie puede decir que Yeshua es Adonai, sino a través del Ruach HaKodesh. Porque es fácil decir, Yeshua es mi amo, Yeshua es mi Señor, Yeshua es mi dueño, que también el texto curios puede significar del griego, y no hay ningún problema, todos creemos eso, lo entendemos, pero para decir que Yeshua es Yud Hei Vav Hei, tiene que ser el Ruach el que te lo revele, nadie más. Siempre se va a enfatizar eso en la escritura, y Pablo lo afirma rotundamente. Dice que David en el espíritu, inspirado por el espíritu, dice, lo llama Adonai diciendo, dijo Adonai a mi Adoní. Muchas versiones dicen, dijo Yud Hei Vav Hei, o Yahweh a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Adonai, o sea, si David me llama a mi Adonai, ¿cómo voy a ser su hijo? ¿Cómo es su hijo? Interesante. Y hasta el día de hoy yo creo que nos quedamos como en el verso 46. Y nadie le podía responder palabra. Ni desde aquel día nadie se atrevía a preguntarle más. Y te pueden sacar muchos textos para afirmar que Yeshua no es Yud Hei Vav Hei o que solamente es el hijo de Adonai y así. Pero cuando caemos a esto y cuando vamos al texto y tratamos de ver, créanme, puede haber muchas interpretaciones, mis hermanos. Puede haber, dependiendo tu concepto de quién es Mashiach, puedes interpretarlo. Pero hay una verdad, que es el Ruach el que revela. Recuerda la cita 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir que Yeshua es Adonai, sino solamente por medio del Ruach HaKodesh. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así que tú lo has recibido, Baruch Hashem, es el Espíritu que te lo ha dado. Y no estoy diciendo que el que no lo ha recibido, o el que tiene un concepto dual, o concepto trinitario, y así todas las corrientes de pensamiento de acuerdo a la divinidad del Mesías, no tengan el Espíritu de Elohim. Yo no soy quien ni para juzgarlos, pero es el Ruach el que revela. Entonces, si usted no lo ha entendido, no quiero decir que usted no tiene Ruach, no me malinterprete. Pero aquí claramente en la Escritura, y Yeshua mismo lo dice, que es el Ruach de Elohim, el que revela quién es Mashiach, el enviado. Aquí vamos a ver que la pregunta de Yeshua precisamente es acerca de quién es el padre del Mesías o de Cristo en griego. Podría interpretarse de esa manera. Pero eso no se refería, mis amados, al padre terrenal directo por el linaje de David, porque recordemos, Mateo se enfoca en eso. Y de acuerdo que decían, Mesías, hijo de David, ten misericordia, porque decían, este es descendiente de David. Y sabemos que, sí, viene descendiente de David por Yosef, pero por adopción, pero ese es el dilema que Yeshua, ¿se acuerdan que Yeshua entendían? Oye, si este es el hijo de José, o es inclusive este es el que de fornicación, que hasta como hoy en día los antimisioneros siguen diciendo, los que no creen Mashiach a Yeshua como Mashiach, sobre todo que es divino. Pero aquí no se refería solamente a esta interpretación del padre terrenal directo del linaje de David,
porque sabemos que Yosef fue su padre adoptivo y sabemos que Yeshua, como lee la escritura, fue concebido ¿por quién? Por el Ruach HaKodesh. Aquí hay que entender que en esta escena la pregunta era acerca de la naturaleza y la persona del Mesías. No solamente se refería a la realeza y a la descendencia genealógica de David, porque eso lo vemos claramente en Mateo y Lucas con las genealogías. La pregunta era acerca de la naturaleza. Por eso los fariseos respondieron, hijo de David. Lo que haría el Mesías que un rey terrenal y humano, como hoy en día algunos grupos mesiánicos, y no puedo poner a todos, y no estamos atacándolos, lo digo enseñando, creen que Yeshua fue humano nada más. Si fue humano, mis amados, estamos perdidos. Seguimos nuestros delitos y pecados. Si fue un sadik, igual. Y un sadik solamente, una persona que guarde Torah y que Yeshua guardó el mandamiento y que tuvo tentaciones pero no pecó y no lo sacamos de esa película, tengamos cuidado porque hacemos del Mesías divino un ser terrenal, humano, para que califique como descendiente de David y pueda tener el título de Mashiach. Entender que el título de Mashiach es un título divino dado por Adonai a su siervo para cumplir esa misión de renovar el convenio y traer a su pueblo y que viene como rey. Entonces vemos que Yeshua no aceptó esa respuesta. Aquí vemos que él mismo les dijo y los desafió diciendo que David en el espíritu llamó al Mesías Adonai. Así que vemos claro que el mismo Yeshua nos clarifica quién es él. Tanto el término griego y hebreo puede ser usados también, seguimos hablando del título de Mashiach, como un título para designar al realizador de las expectativas israelitas de un libertador. Al libertador que esperaba Israel, el ungido de Elohim, el Mesías o el Cristo. En otros ejemplos vemos otra composición de la palabra que usted la ve en la escritura, Jesucristo, que muchas veces dicen Jesús Cristo, piensan que Jesús es su primer nombre y Cristo es su apellido, y no es así, son títulos. Cristo es un título más. Y sería una buena traducción en español, Jesucristo, porque hay unos que dicen Jesús Cristos, y eso está mal, porque en el griego lo puedes ver. En otras ocasiones, Cristos no se refería solamente al Mesías en general, sino a un Mesías muy definido, ya que Yeshua, quien ahora es llamado el Cristo, no como un título, sino como un nombre. Un ejemplo de ellos es en Hechos 24:24. Dice, después de algunos días llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamando a Pablo, lo oyó acerca de la fe en Mashiach Yeshua. Así conocía Mashiach Yeshua, o Yeshua el Mesías, o Jesús el Cristo. Era así conocido. ¿Por qué? Porque cuando entendemos el concepto de Mashiach, era el profetizado por las escrituras hebreas. Recordemos, ahí no había Nuevo Testamento, no había todas las cartas de Pablo. Ahí pasó un buen tiempo hasta que Pablo pusiera a escribir. Y a los 14, 15 años es donde se empezó a regar el mensaje y empezó a tomar forma y los primeros creyentes. Y eso llevó a entender más adelante en la escritura, y damos ejemplos con Pablo, el concepto de Mashiach. Otro ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1 dice que a Mashiach Yeshua, a una audiencia judía del primer siglo, entendían que en cualquier caso que Mashiach, cuando se aplicaba a Yeshua, no era su apellido, sino que indicaba que él era el liberador o libertador esperado, profetizado por las escrituras hebreas. Miren, Pablo, si usted tiene el conocimiento ya exegético hebreo y la identidad del Mashiach, leer estos primeros versículos de Pablo del capítulo 1 de Romanos va a ser muy claro. Pablo, esclavo, siervo de Mashiach Yeshua, llamado a ser un apóstol, un enviado, un emisario, un mensajero, apartado para el evangelio de Elohim. ¿Cuál es la besora del mensaje? Acerca de Mashiach Yeshua. Es el mensaje de Pablo. Dice, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Y ahí Pablo va a explicarlo. Por eso Pablo va a nombrar a Isaías, va a nombrar a Jeremías, va a hacer conexiones directamente que aplican a Adonai, como yo lo explicaba en la Haftará. Pablo no se inventaba textos para conectar con Yeshua y darle títulos que solamente aplican a Adonai y hacer su exégesis hebrea. No, él entendía la identidad de Mesías. Él tuvo que revelársele y caerse esas escamas y decir, Pablo, al que tú persigues ese soy, yo soy el Mashiach. Y tuvo sus procesos de desintoxicación,
tuvo que pasar un tiempo buscando en Arabia y volver hasta estar preparado, porque él solamente recibió la revelación cuando Yeshua mismo se le aparece. Muy claro el verso 2. Todo lo que Yeshua vendría a hacer iba a estar profetizado en la Sagrada Escritura, o sea, el Tanaj. Verso 3, acerca de su hijo, de la simiente de David, según la carne, declarado hijo de Elohim con poder, conforme al Espíritu de Santidad. Vuelvo y repito, el Espíritu de Santidad siempre va a estar en esta acción. Por la resurrección de los muertos, nuestro Adonai Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Salvador. Podemos hablar de esto, mis amados. ¿Por qué? Porque el título Mashiach aparece 366 veces en el pacto renovado y 53 veces solamente en la carta de primera a los Corintios. Entonces, el día de hoy, creo que me extendí un poquito cuando terminamos y precisamente a la hora. A modo general vimos el nombre de Yeshua, el nombre Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, y entendiendo el nombre, su título y su misión para con nosotros. La próxima clase, el título de Mashiach, vamos a ir a este que es muy interesante, hijo de Elohim o hijo de Dios, como también está en el Tanaj y como también lo encontramos en el Brit Hadashah. Bien, mis amados, terminamos con la clase del día de hoy. Muy bien. Voy a tomar algunas preguntitas, algunas inquietudes tal vez. Esperemos que todo haya quedado claro. Y traté de ir despacio, perdón si me aceleré. Una preguntita me dice en YouTube, dicen que curioso señor no Adonai. Bueno, el hermano que lea la Septuaginta y que busque en los profetas cuando ponen el tetragrámaton Yud Hei Vav Hei, va a ver que ponen la palabra curios. Recordemos que hay varias palabras curios, kirión, kirie, y unas aplican como señor, amo, pero curios precisamente es la referencia directa o la traducción del Yud Hei Vav Hei en el Tanakh, sobre todo la Septuaginta griega. Y recuerde, no denigren la Septuaginta porque la Septuaginta es más vieja que el texto masorético. El Eterno es bueno, el Eterno puso a esos 72 escribas en traducir la Tanaj hebrea, donde usted va a encontrar mucha afirmación mesiánica y textos que tristemente no están en el código masorético. Que usted lee el Brit Hadashah Hebreos, hay una referencia a Deuteronomio donde habla de que el Mashiach iba a ser adorado. Usted no lo va a encontrar en el texto masorético en la mayoría de otras versiones hebreas. Solamente lo encuentra en la Septuaginta y en los rollos de Qumran. El escritor de Hebreos hacía alusión a esos textos y confirman de que en el original así está escrito. Solamente por darles un ejemplo. Así que, no sé, de hermano o hermana que hizo comentario, investiga el texto Curious como Yud Hei Vav Hei en la Septuaginta, inclusive en el mismo texto griego, la nómina sacra. Si no sabe la nómina sacra, investigue la nómina sacra, que son títulos y abreviaciones que aplican a títulos de divinidad. En este caso al Eterno, Elohim, a Dios, Adonai y al Mashiach Yeshua. Muy bien, mis amados. Bueno, no me quiero extender mucho, son 10:33. Gracias por su sintonía. ¿Alguna preguntita, algún comentario? Y abrí el micrófono. Sí, ya está. ¿Sí está abierto o está abierto? Perfecto. Bueno, gracias. Repasemos. Repasemos, hermana Claudia, hermana Lucy. Podemos hablar más del Mashiach, la evolución del concepto mesiánico que vemos inclusive de los macabeos. Empieza como a tomar forma, proféticamente lo entendemos, pero ya entre Mashiach y todos los siguientes años, al menos los primeros, a veces está complejo cómo evolucionó, porque la expectativa mesiánica, ¿no? Tanto inclusive de Pablo
de ese Mashiach que vendría y esperaban que rescatara a su pueblo aún en su tiempo, pues no se dio porque este era para el final de los tiempos. Así que en general tenemos ese concepto definido, muy importante, los nombres, que haya quedado claro. Cuando usted tiene que evangelizar, llevar el mensaje, Jesús, Cristo, no hay ningún problema, no significa nada pagano. El nombre de Yeshua es bíblico, no quise meter más el nombre, otras interpolaciones del nombre de Yeshua, Yehoshua. ¿Por qué? Porque es el nombre que inclusive hasta en la profecía lo puede ver, inclusive el concepto de Isaías 53, en la gematría usted puede ver el nombre de Mashiach como el siervo sufriente, cada 22 letras, en los primeros versos creo que del 8 al 6, en manera de abajo hacia arriba, usted puede ver el nombre de Mashiach, dice Yeshua Shemi, Yeshua es mi nombre, así que es claro porque el Padre se revela. Vemos Yeshua a tener la Yud, tiene el nombre del Padre. A veces queremos que te suene como todo el nombre, ¿no? Como a veces que está los que defienden el nombre sagrado o quieren usar el término Yahweh, quieren que suene como en este caso Yahshua y todo eso. Y bueno, es cosas que tenemos que ver más en el hebreo, que en el mismo hebreo no está eso. No estoy criticando, usted lo pronuncia. Yo por eso casi no uso el nombre sagrado. Siempre digo Adonai o Yuhebahei, por respeto al nombre y porque sabemos que el Mashiach, cuando venga, como dice Apocalipsis, él viene el Logos de Dios con nuevo nombre. Así que no nos peleemos con el nombre, es algo que vamos a ir viendo. Estamos viendo ahora los títulos de Mashiach. Y si usted tiene un nombre y se lo reveló de eterno, Baruch Hashem. Usted, mientras se dirija al Elohim, el Padre, al Mashiach, y sepa quién es él, no hay ningún problema. Mientras usted tenga esa comunión y relación con nuestro Elohim. Amén. Bueno, mis amados, entonces no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Nos vamos a descansar. ¿No hay mente alzada? ¿Todo bien? Bueno, posiblemente la próxima semana tengamos la clase. Recordemos, estamos esperando para Pesach, próximo miércoles al atardecer. Y martes, pues ya estamos en eso y estamos viendo. Y yo creo que no vamos a tener clases, pero bueno, así nos preparamos para que entre 2 semanitas volvamos con el otro título, Hijo de Elohim, muy interesante. Así que bueno, tenemos esta semana para repasar. Y les voy a enviar también esta semana la segunda parte de la diapositiva. Los que han estado constantes, los que están en el chat y grupo de Hayesot, no se olviden, ese grupo está para que ustedes puedan bajar la diapositiva y repasar toda la escritura. Amén. Muy bien. Oh, está la hermana Maritza. Hermana Maritza, tranquila. No se preocupe, todos estamos aprendiendo. Ya no había visto el comentario de YouTube. Así que investigue, curios, y véalo en el... Voy a ver un ejemplo en vivo, pero no quiero tardarme más. Aquí ir a la escritura del Brit Hadashah y luego conectar con texto griego, donde se usa el mismo. Curios para el nombre sagrado Yuhebahei. Si usted está viendo las enseñanzas de MC, vea la clase pasada, la parashá pasada de Vayikran, la Haftará. Ahí yo mencionaba las veces que se refiere al texto griego. Y creo que se lo tengo a la mano, nomás por el dato. La nómina sacra es muy importante. Y hay 4 variantes griegas. Está Kyriou, que es para Yuhebahei Adonai, conforme a la Septuaginta. Está Kyrie, que significa Señor. Kyrion es Señor. Y Kurios, que literalmente es un título para Yud-Hei-Vav-Hei. Entonces, cuando Pablo usaba el título, y sobre todo Pablo judío, no helenista, aunque era nacido en el imperio con ciudadanía romana, pero él no iba a mezclar conceptos paganos del culto imperial y helenizados para referirse al Mesías, sobre todo a una audiencia judía, aunque había una mente también media helenizada. Él no podía hacer eso. Si Pablo está dando títulos para el Mesías y sobre todo entender el Ejad con el Elohim el Padre, Pablo entendía claro eso. Y yo he dado ejemplos de la escritura, desde el griego, inclusive manuscritos tardíos del hebreo, donde ahí dice que Yeshua es Yuhebahei, y son textos que por ahí la ICAR ya lo está sacando. Hay que pedir al Padre que saque todos esos manuscritos que tienen robados ahí, que no nos han dado a conocer, para que se confirme más la escritura. Pero bueno, eso en su momento. Pero al final del día no depende de lo que digo yo, lo que dice la escritura y lo que el Ruach de Elohim, mis amados hermanos y hermanas, les revela. Así que si no han entendido, pida al Eterno sabiduría, revelación. Porque como terminé la semana pasada, entender esto es asunto de salvación, es asunto de interpretación. Porque todo el que invoque el nombre de Adonai, como dice Pablo, será salvo, lo que dice Joel, y que aplica al nombre de Mashiach.
Amén. Muy bien, familia, bueno, nos despedimos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que seas tú día tras día dando entendimiento, sabiduría, que nos dediquemos a estudiar, a vivir tu palabra y sobre todo a practicar el mandamiento. Te pedimos, Señor, que tú día tras día nos reveles tu escritura, nos reveles quién eres tú y que eso nos ayude a tener una relación más íntima contigo, Padre, que nuestro fundamento, el Hayesod, sea bien firme, Padre, en ti y porque hemos puesto nuestra confianza en ti, porque tenemos la promesa de vida eterna. Solamente tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Libertador. No hay Elohim fuera de ti. El Mashiach, tu palabra, tu Dabar, vino a ser lo que tú dijiste en el Tanaj. Y así lo cumpliste. Y así será, Padre. Creemos que vendrás, restaurarás a tu pueblo y estaremos contigo para siempre. Permítenos ser dignos, Padre, esforzarnos día tras día en la muná, la fe, el conocimiento de Mashiach. Como dice Apocalipsis 14:2, la perseverancia, la paciencia de los Kedoshim, ese pueblo santo y apartado, los que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen su fe, confianza, obediencia en Yeshua Mashiach. No podemos conocerte de ti, sino a través de Mashiach, pues es el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce ni llega al Padre, sino a través de su palabra, quien es Mashiach Yeshua. Damos gracias, Padre, en el nombre y los méritos de Yeshua Mashiach. Amén, ve amén. Mi familia, Laila Tov, que Dios les bendiga. Así que preparamos para Pesach. Ya falta poquito, así que vayamos preparando nuestras vidas físicas, espirituales. Me va a ser un tiempo precioso. Que esas enseñanzas también nos motiven a que entremos a ese tiempo de espacios sagrados con toda la intención de hacer la voluntad del Eterno, decir, Padre, yo realmente quiero acercarme a ti como tú me lo pides, como tu palabra lo estableciste, y yo quiero hacer tu voluntad. Así que Eterno les bendiga, mis amados. Recordemos, seguimos esta semana todavía en preparación, clases normales, y igual, bueno, les confirmo, pero desde ya les digo, posiblemente el próximo martes no tengamos la clase por ya estar a un día antes del Pesach. Muchos recuerden, tenemos que viajar, tenemos que prepararnos, así que para no andar ahí corriendo ni estando ahí en la carrera, pues bueno, lo dejamos para la próxima semana durante el conteo del Omer. Recordemos que vamos a hacer el conteo del Omer 8:30 hora del este para empezar nuestras clases semanales a las 9 p.m. Amén. Los amamos, mis amados, que descansen, el Eterno les bendiga poderosamente, cuídense mucho, que tengan una bendecida noche. Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom, Laila Tov. Pastor, bendiciones. Shalom. Gracias. Laila Tov. Shalom, amados, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos. Pastor Isaías, gracias por sus enseñanzas. Adiós a todos, bendiciones, shalom, shalom. Para todos. Bendiciones. Shalom desde Charlotte. Alberto, gracias. Bendiciones, shalom, shalom. Máximo. Bendiciones. Sí, señor. De lo bueno. Estamos viendo aquí por YouTube. Bendiciones, shalom, shalom. Ya me iba, vino el salir a decir shalom. Bye bye, shalom, hermanos. Shalom. Shalom, hermanos. Laila Top. Laila Tov. Haz el Shema y nos vamos. Shema, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Baed. Amén. 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 Laila Top. Bendiciones, hermoso. Shalom. Shalom, shalom. ¿Qué pastor? Ya me iba, vino el salir a decir shalom. Bye bye.